¿Qué tal? Bienvenidos muchachos del quinto año de secundaria al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar otro tema muy importante dentro de nuestra asignatura, para lo cual debes prestar bastante atención a este video, por supuesto. Vamos a iniciar con la siguiente diapositiva. Miren, lee cada oración, compara y destaca la diferencia. Elvis resuelve su examen. Elvis resuelve su examen y su maestra lo observa. Felipe estudia arquitectura. Felipe estudia y Romina trabaja. ¿Te quedarás en casa? ¿Te quedarás en casa o irás con nosotros al cine? Joven y señorita, el día de hoy te voy a mostrar las diferencias entre una oración simple, como las tres oraciones de esta columna, y frente a la oración compuesta, como las oraciones que te presento en este otro lado de columna. Hay contraste, hay diferencia. Ahora, ¿en qué radica esa diferencia? La diferencia es la cantidad de verbos que hacen notar la cantidad de proposiciones. O sea, profesor Elvis, si una oración tiene solamente un verbo, ¿eso significa que solamente hay una proposición? Así es, solamente hay una proposición si tiene un solo verbo la oración. Y a esa oración se le llama oración simple. Profe, ¿y si la oración tiene más de una proposición? Por ejemplo, si tiene dos, tres, cuatro a más, entonces significa que según la cantidad de sus verbos, también se determina la cantidad de proposiciones. Si la oración tiene dos proposiciones, dos verbos. O al revés, es igual. Si hay dos verbos, son dos proposiciones. Muy bien. Eso denota que la oración se llame compuesta. Entonces, el día de hoy, déjame decirte que vamos a hablar primero de la oración simple y luego de la oración compuesta. Dentro de la oración compuesta vamos a hablar no solamente hoy día, sino varias clases sobre la oración compuesta. Arrancamos con la oración simple. Definición. ¿Qué cosa es una oración simple? Son aquellas que tienen una sola forma verbal, es decir, un solo verbo en forma personal y por tanto un solo predicado. Demostración. Observa cada uno de los siguientes ejemplos y comprueba lo sostenido en la definición. Por ejemplo, mi hermana cortó flores para mi mamá. En este caso, esta oración solamente tiene un verbo, cortó. Por lo tanto, afirmo que es una oración simple. Siguiente oración. Mi computadora ha tenido una falla. Me doy cuenta que el verbo aquí es ha tenido. Profe, pero ahí hay dos verbos. No, hay un solo verbo. Recuerda que ya hemos trabajado el tema del verbo. Y cuando yo te hablé de la forma del verbo, habían tres formas en las que se podía presentar un verbo. Verbo simple, verbo compuesto y perífrasis verbal. En este caso, ha tenido es un verbo compuesto que tiene dos elementos. Eso sí, está claro, tiene dos elementos. El verbo auxiliar haber conjugado, ha, más un verboide, un participio, como tenido. Entonces, aquí el verbo es ha tenido, un solo verbo, solamente que esté en su forma compuesta. Siguiente, las pilas tienen mucha energía. En este caso el verbo es tiene y solamente hay un verbo, entonces es una oración simple. Cantemos es otro verbo, solamente tiene un verbo esta oración, entonces es una oración simple. Aterrizaremos pronto, aterrizaremos es el verbo, solamente un verbo, entonces es una oración simple. Mañana Pedro y Marta contraerán nupcias. Contraerán es el único verbo que hay en la oración, por lo tanto es una oración simple también.
Joven y señorita, hemos demostrado con estos ejemplos la teoría, que la oración simple solamente tiene una sola forma de parar, un solo verbo. Ahora hablemos de la oración compuesta. En cambio, las oraciones compuestas son aquellas que presentan dos o más proposiciones, es decir, cada proposición tiene un verbo conjugado. Si hay dos proposiciones, es porque van a haber dos verbos conjugados. Si hay cuatro, es porque habrán cuatro verbos conjugados. Las proposiciones pueden ser independientes o también pueden ser dependientes. Las proposiciones pueden estar unidos o enlazados por conjunciones. Las conjunciones pueden ser coordinantes o subordinantes. O en todo caso, podrían no presentarlas. Es decir, no hay nexos, no hay conjunciones, no hay enlaces. No. Y en lugar de eso, ¿qué cosa habrá? Ah, en lugar de eso, habrán signos de puntuación. Demostración. Nuevamente, tenemos que demostrar lo sostenido en la definición. Observa cada uno de los siguientes ejemplos y comprobemos. Dice, primera oración, llegué, alisté mi maleta, salí corriendo nuevamente. Mira, si nos damos cuenta, aquí hay tres proposiciones. La primera, llegué. La segunda, alisté mi maleta. La tercera, salí corriendo nuevamente. Ahora, ¿por qué afirmo que son proposiciones? Porque tengo que demostrar que cada una de ellas tiene verbo conjugado. ¿Y cuál es el verbo conjugado en la proposición número 1? Llegué. ¿Cuál es el verbo conjugado en la proposición 2? Alisté. ¿Y cuál es el verbo conjugado en la proposición 3? Salí corriendo. Entonces, tres proposiciones, entonces hay tres verbos. Ahora, déjame decirte, ¿cómo están enlazadas, cómo están unidas estas proposiciones? No hay nexo. Y si no había nexo, entonces en su lugar, ¿qué cosa sí es lo que tenía que haber? Signos de puntuación. En este caso hay signos de puntuación, las comas. Estos funcionarían, digámoslo así, como nexos. ¿Ya? Siguiente, están enlazadas, no tienen nexos, están sin nexo, ¿ya? Solamente por signos de puntuación. Siguiente oración, no estudio por ahora, pero trabajo. Aquí también nos damos cuenta que hay dos proposiciones. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene que tener su verbo conjugado. Proposición 1, su verbo conjugado, estudio. Proposición 2, su verbo conjugado, trabajo. Entonces, aquí hay dos proposiciones, hay dos verbos conjugados, y me doy cuenta que aquí el nexo es el pero. Aquí sí hay nexo, hay un pero. Profe, pero también hay una coma. Sí, pero esa coma se coloca por normativa. Tú sabes que antes de las conjunciones adversativas se colocaba una coma. Es un tipo de coma, la coma adversativa. ¿Te recuerdas la clase de la coma? Ahí está. Pues. Ahora, aquí el nexo no es la coma. Aquí el nexo es pero. Otro ejemplo más. Obtendrá excelentes calificaciones quien cumpla con todo. Ah, aquí también hay dos proposiciones. Solamente que hay una diferencia en comparación con las oraciones anteriores. Aquí las proposiciones no son equivalentes. Anteriormente, en la primera oración que demostramos y en la segunda oración, las proposiciones sí son equivalentes. Cada una de estas proposiciones puede ser analizada aisladamente. Cada una de estas proposiciones tiene su sujeto y su predicado. ¿Ya? A eso se le llamaba proposiciones independientes, porque pueden ser analizadas de manera independiente. Pero, ¿qué ocurre en la tercera oración? Aquí las proposiciones no son independientes. Una proposición sí es independiente. A esa proposición se le llama proposición principal. Pero hay otra proposición que no es independiente, sino es dependiente, también conocida como proposición subordinada. Tú eres un subordinado en tu casa. Tú obedeces las órdenes, las disposiciones de tus padres. Por lo tanto, tú eres un subordinado. En este tipo de oraciones hay una proposición subordinada que depende de la proposición principal. Por sí sola la proposición subordinada no tiene sentido. No es independiente, por lo tanto. ¿Ya? Muy bien.
Proposición principal, su verbo, obtendrá. Proposición subordinada, su verbo, cumpla. A la proposición subordinada, siempre yo te voy a pedir que la encierres en paréntesis. Porque si tú quitas eso, la oración que queda, que sería la principal, se entendería por sí sola. Bien. Entonces, jóvenes y señoritas, estamos frente aquí ahora a oraciones compuestas. ¿Por qué? Porque tienen más de una proposición. Mínimo tienen que tener dos proposiciones. Ahora, cada proposición tiene su verbo. Las proposiciones pueden estar enlazadas o no por conjunciones. Esas conjunciones pueden ser coordinantes si las proposiciones son independientes y también pueden tener conjunciones subordinantes si es que las proposiciones son dependientes de una principal. Y pueden no tener conjunciones, solamente pueden presentar signos de puntuación como nexos mentalmente. Bien, a continuación yo te voy a demostrar ahora las clases, la clasificación de oraciones compuestas. Tenemos tres clases de oraciones compuestas. Las oraciones compuestas por yuxtaposición, dice, las proposiciones aquí no están unidas por conjunciones o nexos. Solo presentan signos de puntuación que serían como equivalente a nexos. Segundo, las oraciones compuestas por coordinación. Las proposiciones sí están unidas por conjunciones o nexos coordinantes. Y por último, oraciones compuestas por subordinación. Las proposiciones sí están unidas por conjunciones o nexos subordinados. Joven y señorita, a continuación te voy a mostrar ejemplos. No estudia, ni trabaja, ni apoya en casa a sus padres. En este caso nos damos cuenta que hay tres proposiciones. Proposición 1, no estudia. Proposición 2, trabaja. Proposición 3, apoya en casa a sus padres. En este caso, sí hay nexos que han unido las proposiciones. Ah, no olvides que cada proposición tiene que tener su verbo conjugado. ¿Ya? Ahora, el nexo que ha unido a las tres proposiciones es ni, ni. Cuando tiene nexo y las proposiciones son equivalentes o son independientes, se llama oración compuesta por coordinación. Segundo ejemplo, debes estudiar concienzudamente u obtendrás pésimos resultados en los bimestrales. En este caso, tenemos dos proposiciones. Cada proposición tiene su verbo conjugado. Ahora, ¿cómo están unidas las proposiciones? Con la U. Y la U es un nexo coordinante, porque las proposiciones son independientes, son equivalentes. Ninguno tiene más valor que la otra, ¿no? Ambas tienen el mismo valor sintáctico. Ahora, a eso se le llama oración compuesta por coordinación. Tercer ejemplo, la vi, quedé hipnotizado, me sedujo, caí rendido en sus brazos. Nos damos cuenta que hay cuatro proposiciones. Cada proposición tiene su verbo conjugado. ¿Y cómo están unidas las proposiciones? En este caso no hay nexos. Lo único que hay son comas. Y la coma es un signo de puntuación. A esas oraciones se les llama oración compuesta por yuxtaposición. Tuve excelentes promedios, sacrifiqué placeres y diversiones. En este caso, tenemos dos proposiciones. La primera proposición tiene su propio verbo, la segunda proposición también tiene su verbo. Ahora, ¿cómo están unidas las proposiciones? No tienen nexo. Profe, acá hay un nexo. Ah, pero a ver, déjame decir, ¿ese nexo está uniendo proposiciones? No, está uniendo sustantivos. Placeres es un sustantivo. Diversiones es otro sustantivo. No está uniendo proposiciones, date cuenta. Sí es un nexo, pero no un nexo que une proposiciones. Por lo tanto, aquí no hay nexo. El único nexo que podría decirse así es el signo de puntuación. En este caso, los dos puntos. Ya. Cuando no hay nexo y solamente sirve de nexo el signo de puntuación, se llama oración compuesta por yuxtaposición. Por último, tenemos dos ejemplos más. La peruana, coma, quien trabaja día y noche, coma, se ha comprado un auto nuevo. En este caso, profe, acá hay comas. Ah, ya, esa es yuxtapuesta, profe. No, no te emociones.
Antes tienes que leer bien la oración. Tienes que determinar cuántas proposiciones hay. Y hay dos proposiciones. Hay una proposición principal que comienza aquí y termina por aquí. Y hay una incrustada, una proposición subordinada. Ahora, tú quitas esta proposición y esta oración que queda sigue entendiéndose. Pero si tú quitas la proposición principal y solamente lees la proposición subordinada, quien trabaja día y noche no tendría sentido. Antes tienes que decir algo o complementando a eso tienes que decir algo. Entonces, en este tipo de oraciones, joven y señorita, tenemos una proposición principal y una proposición subordinada. En este caso, la subordinada depende de la principal. Cuando una proposición depende de otra, a eso se le llama oración compuesta por subordinación. Y por último, tenemos aquí, donde estés, iré a buscarte. Acá vamos a corregir. Aquí no es esto coordinación, sino es subordinación. Ahora sí, vamos a demostrar por qué. ¿Ya? Seguimos. Donde estés, iré a buscarte. Profe, pero acá está el nexo. Acá está el nexo, la coma. ¿Es yuxtapuesta? No, no es yuxtapuesta. Porque tú antes tienes que leer la oración y tienes que darte cuenta. ¿Esta será una proposición independiente? No, es una proposición dependiente. Mírame, tú borra esto de tu mente y lee solamente iré a buscarte. ¿Quién? Yo. Ya, esta es una proposición principal. Tiene sentido completo. Pero ahora, tú borra esto de tu mente y solamente lee lo que queda. Donde estés, ¿ya? Donde estés, ¿qué? ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Por lo tanto, aquí queda claro que esta es una proposición subordinada que depende de la proposición principal. Profe, ¿y la coma? La coma no indica, en este caso, ningún nexo. ¿Ya? Aquí el nexo es dónde. ¿Dónde es el nexo? Está al comienzo de la proposición subordinada. En fin, aquí la proposición es subordinada. A continuación, mírame. Como hay tres clases de oraciones, yuxtapuestas, coordinadas, subordinadas, hoy día el tiempo no me va a alcanzar para poder tratar, explicar todas las oraciones compuestas, las tres, no. Esto va a llevar varias semanas de estudio. La primera semana, que es esta, vamos a hablar hoy día solamente de las oraciones compuestas por yuxtaposición. Entonces, comencemos con su definición. Una oración compuesta por yuxtaposición presenta dos o más proposiciones, ¿ya? Cada proposición tiene un verbo conjugado, perfecto, eso ya lo sabíamos, del concepto general de oraciones compuestas, pero seguimos. A ver, dice, las proposiciones son sintácticamente equivalentes, cada una es independiente, perfecto, perfecto, se sobreentiende, ¿no? La yuxtapuesta contiene proposiciones equivalentes. Perfecto. Siguiente, acá está la diferencia. Las proposiciones no están unidas a través de nexos, o sea, no tienen nexos. En su lugar, solamente presentan signos de puntuación, pero no cualquier signo, ¿eh? Coma, punto y coma o dos puntos. Ejemplos. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. En este caso tenemos proposición 1, jugamos como nunca, proposición 2, perdimos como siempre. ¿Cuál es aquí el nexo? No hay nexo, están unidas sin nexo. Lo único que podríamos considerar como nexo es el punto y coma. Siguiente, la vi, quedé hipnotizado, me sedujo, caí rendido en sus brazos. Tenemos 4 proposiciones. Cada una de ellas tiene su verbo conjugado y nos damos cuenta que no hay nexos. Sin nexos está esta oración. Lo único que podría ser nexo es los signos de puntuación. Siguiente ejemplo. Obtuve excelentes promedios. Sacrifiqué placeres y diversiones. No hay nexos. No hay nexo de unión. Profe, acá la I. No, esa I no está uniendo proposiciones, ¿ah? Está uniendo sustantivos. Entonces aquí, cada proposición, al tener su propio verbo, no presentan nexos de unión, solamente los dos puntos. Por último, logré ahorrar mucho dinero, podré comprarme la casa de mis sueños. Cada proposición tiene su verbo conjugado y nos damos cuenta que no tiene conjunción, no tiene nexo, ¿no? No tiene nexo. En este caso, lo único que sirve de nexo es el punto y coma. Joven y señorita, punto 1. ¿Estamos frente a una oración compuesta por yuxtaposición? Sí, en los 4 casos. Demuestre, profe.
Primer punto. ¿Tiene dos o más proposiciones? Sí. Tiene dos, tiene cuatro, tiene dos mínimo, tiene dos, profe. Ya, bacán. ¿Cada proposición tiene su verbo conjugado? Por supuesto, si no, no se llama proposición. Cada proposición tiene su verbo conjugado y está subrayado. Siguiente, profe. ¿Las proposiciones son sintácticamente equivalentes? Es decir, ¿cada una de ellas es independiente? Así es. Cada una puede ser analizada de manera aislada. Cada una tiene su verbo, tiene su sujeto y tiene su predicado. ¿Te das cuenta? Entonces, son independientes. Y por último, profe, ¿estas oraciones están unidas por nexos? No, no están unidas por nexos. En su lugar solamente presentan signos de puntuación. Profe, ¿y cuáles son los signos que han servido de unión, de nexos, mentalmente? La coma, el punto y coma y los dos puntos, sí, ahí están. Listo. Entonces, ¿quién permite la unión de las proposiciones aquí? Los signos de puntuación. Ahora hablemos de los tipos. Tipos de oraciones compuestas por yuxtaposición. A ver, solamente tenemos cuatro tipos. Se llamará oración compuesta por yuxtaposición copulativa cuando el signo de puntuación equivale a i. O sea, profe, cuando el signo de puntuación sea mentalmente equivalente a una i, se llamará yuxtaposición copulativa. Así es. Ya. Segundo tipo. Oración compuesta por yuxtaposición causal. ¿Cuándo será causal? Cuando equivale mentalmente el signo de puntuación a un porque. Perfecto, profe. Entonces, cuando yo lea una oración y mentalmente el signo de puntuación sea equivalente a un porque, ¿es porque? Es porque es una yuxtapuesta causal. 3. Oración compuesta por yuxtaposición adversativa. Profe, ¿cuándo es adversativa? Cuando el signo de puntuación sea equivalente a pero. Mentalmente, el signo de puntuación equivale a pero. Y por último, 4, la oración compuesta por yuxtaposición consecutiva se llamará así cuando el signo de puntuación sea equivalente a por lo tanto. Entonces, tenemos ejemplos con los cuales tenemos que demostrar cada uno de los tipos de oraciones compuestas por yuxtaposición. Primera oración, jugamos como nunca, punto y coma, perdimos como siempre. Ya sabemos que acá hay dos proposiciones, sabemos que cada proposición tiene su verbo, sabemos que cada proposición es independiente y sabemos que no hay nexo. El punto y coma, ¿a qué será equivalente? ¿A una i, a un porque, a un pero o a un por lo tanto? Jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Ese signo de puntuación equivale a un pero y por lo tanto hace que la oración se llame oración compuesta por yuxtaposición adversativa. Pasamos al segundo ejemplo. La vi, quedé hipnotizado, me sedujo, caí rendido en sus brazos. Ya comprobamos que hay más de una proposición, hay 4 proposiciones. Comprobamos que cada proposición tiene su verbo. Comprobamos que cada proposición es independiente. Y también nos damos cuenta que no hay nexos de unión. Entonces, lo único que hay son comas. Yo te pregunto, ¿a qué equivale cada una de esas comas? A una i. A una i. Recuerda que esta es una secuencia de acciones. Recuerda que esa coma es enumerativa. Y recuerda que esa coma mentalmente equivale a una i. Porque tú dices más o menos así. La vi y quedé hipnotizado. Quedé hipnotizado y me sedujo. Me sedujo y caí rendido en sus brazos. Esas comas equivalen a una i. Por lo tanto, estamos frente a una oración compuesta por yuxtaposición copulativa. Obtuve excelentes promedios. Sacrifiqué placeres y diversiones. Te pregunto, ¿hay mínimo 2 proposiciones? Sí. ¿Cada proposición tiene su verbo? Sí. ¿Las proposiciones son independientes? Por supuesto, son independientes. Ahora, ¿hay nexo? No, no hay nexo. ¿Qué cosa hay en lugar de nexo? 2 puntos. Te pregunto, ¿a qué equivale mentalmente ese 2 puntos? Tú me vas a decir a un porque. Obtuve excelentes promedios porque sacrifiqué placeres y diversiones. Ahí está. Por lo tanto, si equivale a un porque, entonces estamos frente a una oración compuesta por juxtaposición causal. Por último, logré ahorrar mucho dinero. Podré comprarme la casa de mis sueños. ¿Tiene mínimo 2 proposiciones? Sí.
¿Cada proposición tiene su verbo? Sí, cada proposición tiene su verbo. ¿Las proposiciones son independientes? Sí, son independientes. Muy bien. Ahora, ¿a qué equivale ese signo de puntuación ya que no hay nexo? Equivale a un por lo tanto. A ver, leo mentalmente. Podré ahorrar mucho dinero. Por lo tanto, podré comprarme la casa de mis sueños. Entonces, ese punto y coma equivale a un por lo tanto. Entonces, estamos frente a una oración compuesta por yuxtaposición consecutiva. Joven y señorita, de esta forma hemos demostrado los 4 tipos de oraciones compuestas por yuxtaposición que pueden haber. Ahora vamos a desarrollar ejercicios. Para eso vamos a achicar la pantalla y vamos con el número 1. Indica en los paréntesis si la oración es simple, pondrás una S, o compuesta, pondrás una C. Contestó correctamente a las 3 preguntas que le hizo el profesor. Fácil. Por el número de proposiciones. Profe, ¿y cómo me doy cuenta del número de proposiciones? Por el número de verbos. Pues. Contestó es un verbo. Hizo es otro verbo. Fácil. Esta oración es compuesta. Y bueno, si quieres que te especifique, esta de acá es subordinada. Siguiente. Mañana podremos ir a visitar a Fernando. Verbo. Podremos ir. Ese es el verbo. Profe, hay otro verbo. Visitar. No, visitar no es verbo, ¿ah? Visitar es verboide. Solamente hay un verbo, entonces estamos frente a una oración simple. Este restaurante no tiene licencia de funcionamiento. Profe, el único verbo que hay es tiene. Correcto. Entonces estás frente a una oración simple. Lo tenía muy claro. 2 puntos. Alguien le había tendido una trampa. Profe, aquí hay un verbo tenía y había tendido otro verbo. Correcto, hay 2 verbos. Entonces estás frente a una oración compuesta. No me ha quedado claro si se debe conservar la tarta en la nevera. En este caso, ha quedado es un verbo. Debe conservar es otro verbo. Entonces estás frente a una oración compuesta. Le preguntaste a Viviana si podemos ir a su casa esta tarde. En este caso, preguntaste es un verbo. Podemos ir es otro verbo. Estamos frente a una oración compuesta. Número 2. Indica en el paréntesis si la oración es yuxtapuesta, coordinada o subordinada. Bien, mírame, verbo, abrázame, verbo, baila, verbo. ¿Cuántas proposiciones hay acá? 3. ¿Cómo están enlazadas? Sin nexo. Lo único que hay son comas. Ah, ya. Eso es yuxtapuesta. Ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para poder vivir más. Ahora necesito es verbo. Tu respiración y el beso de tu piel para poder vivir. Poder vivir, verbo. Ahora, ¿qué clase de oración será? Por supuesto que es coordinada porque sí tiene nexo. Y en este caso las proposiciones son equivalentes, son independientes. ¿Ah? Entonces, podemos decir que esta es coordinada. Siguiente, coloca el libro donde te indique. En este caso, coloca es verbo, indique verbo. Esta de acá es una proposición subordinada. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta. Si yo dijera coloca el libro, ¿se entiende? Por supuesto. Tú coloca el libro, ¿se entiende? Pero si yo dijera donde te indique o donde te indiqué, ¿qué me vas a decir tú? No tiene sentido. Esa oración es una oración compuesta subordinada. Iremos al cine, iremos es verbo, visitaremos es otro verbo. ¿Cómo están unidas las proposiciones? Independientes, con una O. Eso es coordinado. Se casaron el mes pasado y ahora están de viaje en Cuba. Casaron verbo, están verbo. ¿Cómo están unidas las proposiciones? Con la I. Por lo tanto, es una coordinada. Felipe está enfermo, punto y coma, no podrá brindar su concierto esta noche.
Esta es un verbo, podrá brindar es otro verbo. ¿Cómo están unidas las proposiciones? Sin nexo, con un punto y coma. Allá, esa es yuxtapuesta. De esta forma hemos terminado el ejercicio número 2. Número 3, indica en los paréntesis si la oración yuxtapuesta es copulativa, causal, adversativa o consecutiva. Mírame, abrázame, baila conmigo, nena. En este caso, fíjate, estas comas son comas enumerativas. Y si son comas enumerativas, entonces tú me vas a decir que estas son oraciones compuestas subordinadas, no, oraciones compuestas por yuxtaposición copulativa. Esto es equivalente a una I. Ahora necesito tu respiración. Esta coma, rosa de tu piel para poder vivir más. Esta comita significa también una I, porque mentalmente tú dices I. Ahora necesito tu respiración y el roce de tu piel. Copulativa. Siguiente. Se alimenta adecuadamente. Punto y coma. Goza de buena salud. ¿Qué pasaría si alguien se alimenta adecuadamente? Por lo tanto, goza de buena salud. Cuando equivale a por lo tanto, tú sabes que esto es consecutivo. Siguiente, vamos con se alimenta, ya, perdón, está muy triste, punto y coma, extravió su smartphone en la combi. Ese dos puntos equivale a un porque, por lo tanto es causal. Causal, no casual, sino causal, porque equivale a un porque en dos puntos. El físico es importante, pero los sentimientos priman para el amor. Entonces, en este caso, esa coma significa pero. Entonces decimos que es adversativa. Felipe está enfermo, punto y coma, no podrá brindar su concierto. En este caso, es equivalente a un por lo tanto. Entonces es consecutiva. 4. Señale la oración compuesta por yuxtaposición consecutiva. Tú sabes que consecutiva, el signo debe ser equivalente a un por lo tanto. Entonces, ¿dónde está esa oración? ¿Dónde está la respuesta? Los jóvenes que estudiaron, no, esta de acá es una subordinada, a pesar de que también es una subordinada. Las hortalizas, ¿qué cosa? También es una subordinada. Es más, no, no es una... No se entiende esta oración. Es una proposición subordinada nada más sin proposición principal. Solamente tiene un verbo. Ah, no, sí, perdón. Es una oración compuesta subordinada porque sí tiene dos verbos, cosecharon, llenaron. Es una subordinada. Bien, quien no es capaz también es una subordinada. La respuesta está aquí en la E. A ver, vamos a ver. No viajamos a Europa, por lo tanto, nos quedamos en Lima. La respuesta es E. Número 5, reconoce y marca la oración que no sea compuesta. Ella está sufriendo por ti desde que la dejaste. Dejaste, está sufriendo y dejaste son verbos. Por lo tanto, sí es compuesto. B, aunque no te pueda ver es un verbo. Y su hermana menor, no, perdón. Sé que eres compuesto. Hillary practica vóley y su hermana menor balonmano. Ah, ya. Aquí solamente hay un verbo, ¿eh? Solamente hay un verbo. Practica, nada más. Aquí hay dos verbos. Estudie, cosechará, compuesta. Debes comportarte, quieres tener. Muy bien, la respuesta es C. Vamos a subrayarla para diferenciarla. Ya, y no confundamos. Muy bien, joven señorita del quinto año de secundaria, recuerda que tenemos una asesoría y debes tener al alcance impresa la ficha aplicativa que he colocado en la plataforma para poder trabajar los ejercicios propuestos sobre este tema. Básicamente sobre la oración compuesta por yuxtaposición. ¿Ya? Recuerda el horario de asesoría tal cual, de 4 a 4:30 de la tarde. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.